¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros a diario te ocultan, no te muestran, no te informan. Aquí te lo mostramos, lo analizamos, lo debatimos y clarificamos la información que otros tratan de confundirte diariamente. Varios temas hoy. Finalmente, el sindicalismo de Argentina, la CGT, después de 2 años de muchas ambigüedades y de zigzagueos con el gobierno, parecen haber reaccionado. Los máximos integrantes de la CGT reunidos hoy en Mar del Plata, emitiendo un duro comunicado por parte de esos integrantes, el ala más dura de la CGT, el ala más notable, se puede hablar, de la CGT. Solo de los triunviros faltó Héctor Daer, pero por primera vez en los 2 años de gobierno de Mauricio Macri, un sindicalismo que comienza a tomar cuerpo en una función de oposición al gobierno de Macri. Ya no se pueden hacer más los distraídos frente a la dura realidad que viven muchos trabajadores en la Argentina, que diariamente lo venimos mostrando en este programa. Se ha incrementado el número de despidos, no solamente del Estado. Todos los días estamos señalando aquí en Minuto 1, como nadie te lo muestra, en distintos puntos de nuestra República Argentina, cómo cierran fábricas, cómo se va flexibilizando de hecho la actividad laboral, y frente a esto había una CGT muy inactiva. Hoy comienza una nueva etapa entre la CGT y el gobierno de Macri. Nada será igual. No se trata de reacomodamientos o de reposicionamiento por ciertas situaciones. Es que por primera vez en estos 2 años los jerarcas sindicales se han dado cuenta que la presión de las bases es muy grande y que no quieren quedar desautorizados frente a la presión de las bases, no quieren quedar desautorizados frente a otros sindicalistas que han tomado la posta del reclamo, como los dirigentes de la CTA, de la Corriente Federal encabezada por Sergio Palazzo, que en muchas ocasiones durante los 2 últimos años dejaron mal parada a la conducción de la CGT. Por eso no es solamente una simple foto o un asado, como algunos han tratado desde los medios cercanos al gobierno de subestimar. Es un cambio de época en una gran porción del sindicalismo argentino, que comienza a ver lo que propios economistas, vamos a escuchar y vamos a ver enseguidita, Carlos Melconian, una vez más criticando duramente la postura económica del gobierno. Carlos Melconian, un hombre central en la estructura del PRO, del macrismo, hasta el año pasado, uno de los funcionarios que más dialogaba con el presidente Mauricio Macri, y que hoy por hoy está parado en una postura de dura crítica desde la economía al gobierno de Mauricio Macri. Y te vamos a seguir mostrando hoy el escándalo Jorge Triaca, otro tema que los medios cercanos al gobierno no hablan. No hablan de lo que es realmente un escándalo y un bochorno. Ya ni siquiera por el exabrupto que tuvo con que no era una simple empleada. Se vio que era mucho más, porque el propio Jorge Triaca la puso como interventora del SOMU en una delegación del SOMU en San Fernando. Es decir, no era, como él intentó decir, una simple persona que le abría el portón de su casa quinta familiar. Fue Jorge Triaca quien la designó. Justamente lo hemos venido diciendo, como parte de las contradicciones de este gobierno. Han puesto al SOMU
y al dirigente del SOMU detenido, al Caballo Suárez, como el estandarte del gremialismo corrupto. Y la denuncia que se ha presentado en las últimas horas es que Triaca y funcionarios del Ministerio de Trabajo designaron en el SOMU, según la denuncia presentada ayer, cerca de 250 personas. Parte del sueldo de esta ex empleada se lo pagaban con plata del SOMU, de la caja del SOMU. Uno de los cuñados de Jorge Triaca era una de las personas más influyentes, lo sigue siendo, en la intervención del SOMU. Y otro de los cuñados está en un puesto importante. Completa ya el mapa familiar de nepotismo puro, de la familia Triaca, que está en todos los órganos del Estado. Por eso nos podés acompañar con el hashtag Los Cuñados, porque hoy, a través de una información que produjo nuestro colega de ámbito financiero, Mariano Martín, enseguida va a estar con nosotros contándonos, descubrió que uno de los dos cuñados de Jorge Triaca está como una de las mayores personas en la intervención del SOMU. Pero, eso sí, el gobierno lo puso a este gremio y por eso dijeron que era la intervención como uno de los estandartes de la lucha contra la corrupción. Y ellos utilizan esa caja para nombrar familiares o para pagarle sueldos que Triaca se había negado a pagarle de aumento a la señora Heredia, que lo denunció al ex ministro. Y vamos a estar hablando esta noche del Papa Francisco. Solo cuatro argentinos lo pudieron ver ayer en privado. Juan Grabois, el dirigente de la CETEP, que gran parte del periodismo argentino le ha hecho a un dirigente que realmente es notable en cómo ha contenido socialmente a un sector importante de movimientos sociales de la Argentina, pero por ese motivo y por otros y por ser amigo del Papa Francisco, gran parte del periodismo argentino lo ha puesto en la mira. Y muchos interpretaron equivocadamente, erróneamente, que el documento de los obispos, durísimo, dirigido hacia algunos medios de comunicación en la Argentina, tenía como destinatario a Juan Grabois. Ayer el Papa lo recibió a solas a Juan Grabois, el Papa de los Gestos. Y otro de los dirigentes que el Papa recibió va a estar esta noche con nosotros, el ex embajador argentino ante la Santa Sede, Eduardo Valdés, que estuvo ayer con el Papa Francisco y que además participó de lo que fue uno de los puntos más emocionantes de la gira del Papa, esa misa con los mapuches, esa misa que el Papa comenzó saludando en mapuche e integró a algunos mapuches en la propia misa, Es decir que un gesto que vamos a hablar esta noche, porque aquí también hoy cierta prensa que le ha declarado la guerra en consonancia con algunos funcionarios del gobierno al Papa, ha dicho que ha sido por poco un fracaso la visita del Papa a Chile. Muy bien, primer tema para esta noche es un lamentable gobierno de CIOs, parte del duro documento de la CGT contra el gobierno de Macri. Una orden que dio el presidente a sus ministros en la última reunión de gabinete y que revela hoy el diario Clarín. Si ellos llaman, atienden. ¿A qué gobernadores peronistas hoy privilegia el presidente y los tiene de coequiper en la gobernabilidad? Y además los cuñados de Jorge Triaca, el ministro de Trabajo. Vamos a empezar con el documento de la CGT hoy, muy duro, marca un antes y un después
en la relación con el gobierno. Justamente, ¿qué es lo que dice parte de este documento tras este asado compartido por los líderes de la CGT? Ya vamos a ver. Nos encontramos desde un principio con un gobierno de CIOs que en una clara afrenta a la ley de ética pública asumían cargos con total desparpajo, conservando injerencias en sus empresas y beneficiando claramente sus propios intereses, completado hace poco con el ministro de Agroindustria, Luis Echeverre, podríamos agregar. Y como para la construcción de un relato se necesita un enemigo, todo aquello que se opusiera era el pasado, el peronismo, los sindicatos, mezclando en la comunicación situaciones de funcionarios, sindicalistas y algunos empresarios investigados por corrupción. Es imposible suponer que se va a eliminar la pobreza si se sigue sosteniendo un trazado económico contrario al interés nacional, que las inversiones se van a realizar en sectores productivos que generan mano de obra si siguen fomentando la timba financiera. No es posible, dice la CGT, creer que se busca transparentar la defensa de los trabajadores cuando se alienta la desafiliación sindical desde el propio Estado, incurriendo en una práctica desleal. Tampoco es posible creer que anulando por decreto la paritaria docente se busca un mayor equilibrio entre los actores. ¿Y qué más dicen los sindicalistas? La estrategia gubernamental solo busca la deslegitimación de las organizaciones sindicales ante la sociedad para avanzar con rapidez sobre el salario y las condiciones de trabajo. Lo único que ha hecho el gobierno en estos más de 2 años ha sido hacer perder el poder adquisitivo de jubilaciones y salarios, condonar y blanquear las deudas de los evasores, rebajar el sueldo de jubilados, pensionados y programas sociales, llenar las góndolas argentinas con productos extranjeros, endeudar el país de manera inaudita, hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Tal vez una de las frases más duras de este documento de la CGT contra el gobierno de Mauricio Macri, y enumerando, ¿no?, errores que muchos vienen marcando en estos 2 años, pero que hoy, marcando este antes y este después en la relación con Macri, los sindicalistas hoy se prometieron en Mar del Plata que nada será igual a partir de hoy en la relación con el gobierno de Mauricio Macri. Habló Smith también, quien dijo que ni sueñe el gobierno con que la pauta salarial va a ser del 15% para este año. Naturalmente, creo que el gobierno, el porcentaje que está hablando del 15%, está encerrado en una fantasía, en una burbuja que no va a aceptar ninguna organización sindical. 15% no pasa si no hay actualización de la inflación. ¿Por qué voy a creer en un programa económico que hasta ahora lleva casi un 70% de inflación acumulado en los 2 años de gestión? No podemos nosotros confiar en las pautas que da el gobierno porque evidentemente han fallado y yo diría que cada vez demuestran menos confianza. Bueno, quiero destacar también, frente a algunos medios que trataban de subestimar, de quitarle importancia a este documento y a esta reunión, que entre los participantes estaba justamente Sergio Palazzo, el líder de la corriente federal. Por eso estamos hablando de que la CGT hoy es la que se puso de pie
en contra del gobierno de Mauricio Macri. Sergio Palazzo representa desde la corriente federal a un grupo de medios muy importantes, encabezados por la Asociación Bancaria en la República Argentina, que se había alejado de la CGT y que hoy, en su presencia en Mar del Plata, está justamente dándole mucha fuerza a esta convocatoria de Mar del Plata. Pero hablábamos recién de las críticas que desde el propio gobierno se suman también a las de los sindicalistas. Volvió a hablar Carlos Melconian. Escuche lo que dijo. Estás hablando básicamente de una bola de nieve. Es algo que va creciendo, haces un esfuerzo de ajuste, pero mientras tanto tenés que contraer más deuda, eso te crece la cuenta de intereses y en algún momento, si esto no se resuelve, se acaba la deuda y entras en una crisis. Lo dijo el presidente, no usó la palabra bola de nieve, pero cuando el presidente, yo ya creo que más de un discurso, digo, con este déficit fiscal no podemos seguir, endeudamiento no es eterno, y no podemos tomar deuda para que la paguen nuestros nietos. Lo que acabas de decir, sin usar la palabra bola de nieve, lo dijo el presidente en cuanto a discurso puro. Tuvimos 2 años de atraso en esto, sí, yo este discurso no lo escuché el 10 de diciembre del 2015. Ahora, arrancó, aunque sea tenue, arrancó. Aunque sea modesto, arrancó el modesto. Perdimos 2 años, sí. Hubo algún error de diagnóstico también. Hubo cosas innecesarias donde sobre llovido mojado, como la reparación histórica, sacar el nombre pomposo. Sí. Pero todas esas cosas hicieron, transformaron la cuestión de gradualismo a inacción. ¿Seguís estando a tiempo? Sí. Meteme en el equipo de los 2 que nombraste, en el de que no necesariamente termina en. Pero para eso tenés que terminar con la mala praxis y laburar todos los días un poquito más, aunque sea poco. Bueno, duro otra vez Carlos Melconian criticando al gobierno y fundamentalmente al presidente del Banco Central de la República Argentina, ¿no? Un clásico ya. Bien, llamó la atención hoy, fíjese, este destacado del diario Clarín, una de las informaciones que hoy reproducía este matutino con mayor trascendencia, ¿no? Mauricio Macri pidió un trato preferencial para 10 gobernadores opositores. Más de un ministro no llegó a tomar nota cuando en plena reunión de gabinete, el martes, Rogelio Frigerio tomó aire y les dictó uno a uno los nombres de los 10 gobernadores opositores que, entiende Mauricio Macri, ayudaron a garantizar la gobernabilidad y que en consecuencia merecen un trato especial de parte de sus funcionarios. Nos pidieron que cuidemos a los que nos ayudaron a garantizar la gobernabilidad en un momento muy complicado, los que no especularon con sacar rédito político y supieron diferenciar entre expresar una diferencia y pegarle al gobierno haciendo demagogia, razonó un ministro presente en la reunión en diálogo con Clarín. ¿Saben lo que es la gobernabilidad para el gobierno o para el presidente? Lo hemos dicho en más de una oportunidad. Hoy, gracias a Dios en la Argentina, ni la gobernabilidad de este gobierno ni la democracia peligran. Aquí, hace una semana atrás, usted me escuchó a mí manifestarme en contra de las bravuconadas de Luis Barrionuevo con esas amenazas que las hacía también con el gobierno anterior de Cristina Kirchner en más de una oportunidad. Pero en esos momentos más de un medio lo festejaba, lo celebraba y lo acompañaba. Como siempre pensamos igual y tenemos coherencia allá y acá, la semana pasada lo critiqué duramente a Barrionuevo por esas bravuconadas. Pero ¿qué es la gobernabilidad? ¿Sabe qué es la gobernabilidad para el gobierno? Haber acompañado la rebaja en los saberes jubilatorios en diciembre en el Congreso. Esa es la gobernabilidad para el gobierno. Haber acompañado por parte de gobernadores del peronismo, que habrá que ver cómo quedan parados frente a la sociedad, la rebaja en los saberes jubilatorios al gobierno. Lo que hizo bajar
al presidente entre 10 y 12 puntos su imagen y la del gobierno nacional. La rebajan los saberes jubilatorios. Esa es la gobernabilidad para el gobierno. ¿Quiénes son los gobernadores de la oposición a los que el presidente dio orden de que atiendan? Uno se pregunta, ¿los otros gobernadores no existen para la Casa Rosada? Quiere decir que acá habrá gobernadores que son atendidos y sus pueblos serán atendidos, y otros gobernadores entonces pasarán al olvido. Esas provincias, pero bueno, los que dio la orden el presidente, y según lo que leyó recién y leíamos en el diario Clarín, son Hugo Pasalacqua en Misiones, el presidente lo pone como el primero, peronista. Juan Schiaretti de Córdoba, segundo en las preferencias. Gustavo Bordet de Entre Ríos, tercero en las preferencias del presidente, viaja ahora a Davos con el presidente. Juan Manuel Urtubey, que acompaña a Macri desde el Vamos, ¿no? Que incluso perdió en su provincia Salta en la última elección. Lucía Corpacci de Catamarca. Ayer el presidente, tras reintegrarse al gobierno después de 21 días de vacaciones, estuvo en Catamarca. Domingo Pepo de Chaco, otro. Recordemos que todos estos fueron en el 2015 en la lista del Frente para la Victoria, con la fórmula Scioli-Zanini. No estaba tan lejos. Juan Mansur, entre los preferidos de Macri ahora. Ex ministro además de Cristina Fernández de Kirchner. Omar Gutiérrez, Movimiento Popular Neuquino. Alberto Beretilnec de Río Negro. Roxana Bertone de Tierra del Fuego, la provincia donde han congelado sueldos y donde los empresarios han hecho acuerdos para que por 2 años haya sueldos congelados. Bueno, si ellos llaman, atiendan. Les pidió especialmente el presidente, según lo que se remarcó hoy. Tal vez muchos, hoy era muy interesante, si no lo leyó, le sugiero que lea la columna del colega Carlos Pagni en el diario La Nación. Muy buena columna, con muy buena información, como siempre tiene nuestro colega, hablando de este momento de la justicia argentina, de la actuación del juez Lijo. Mire, no tiene desperdicio. Cómo desbarata Carlos Pagni las operaciones de Comodoro Pi. ¿Y sabe qué dice Carlos Pagni hoy en su columna, hablando de la justicia? Que la persecución contra la expresidenta Cristina Kirchner y todo lo que sea kirchnerismo esté alrededor, no se debe tanto al gobierno, sino que la interna peronista la están resolviendo los jueces. Y todos aquellos que permanecen o están cercanos a la expresidenta son condenados, marchen preso, y los que pudieron abrirse, pero estaban en la primera línea de los aplaudidores oficiales, pero dieron el salto, con causas judiciales mucho, están lejos de Comodoro Pi. La verdad que si eso es así como lo cuenta hoy Carlos Pagni, bueno, la justicia de nuestro país, bien, gracias. Bueno, vamos a lo de Jorge Triaca para ir después ya al debate, el escándalo de este día, pero vamos a recordar lo que marcábamos hace poco con Alejandro Berkovich. Dicho sea de paso, nos hemos olvidado de saludar a Berko, que no lo ve estos días, pero que ha sido papá nuevamente, así que le mandamos un fuerte abrazo para Berko, para Ángela y para Manuel también, ¿no? Que tiene una hermanita a partir de ahora. Pero Berko se ocupó en su momento de los familiares que Jorge Triaca puso en el Estado. Vamos a recordar y vamos a esto que hoy Mariano Martín ponía y revelaba en ámbito financiero. Triaca, el caso Sandra expuso nuevo nepotismo en el SOMU. Escándalo por la desvinculación de una mucama del jefe de la cartera laboral. El cuñado del ministro es el hombre fuerte en la intervención del sindicato de los marítimos. Ese mismo familiar fue el que le comunicó a la ex empleada de la quinta de Boulón que estaba despedida. Es uno de los cuñados. ¿De quién estamos hablando? De Sergio Borsalino,
cuñado de Triaca, encargado de la gestión de Cambiemos en el SOMU, con mucho poder en la intervención del SOMU, que seguramente por eso la nombró a la ex empleada para pagarle con plata del SOMU, ¿no? Pero vamos a recordar, porque Triaca es un caso de nepotismo claro en el gobierno de Cambiemos. Vamos a recordar los familiares de Triaca al poder. Mariana Triaca, hermana, directora del Banco de la Nación Argentina. María Cecilia Lociano, esposa, subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud. Lorena Triaca, hermana, directora de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Ernesto Martí, cuñado. Ernesto Martí Reta, cuñado, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Y se suma el del SOM. Los cuñados. Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT, hoy opinó sobre el tema Triaca. A mí me parece una aberración que existan trabajadores en negro, sobre todo a cargo de quien tiene la responsabilidad. Las bravuconadas, más allá de que sean personales, me parecen también una barbaridad. Ahora, el que tiene que definir, sobre todo en estos casos que pone y saca a los ministros, es el presidente de la Nación y no la dirigencia sindical. Los que tendrán que expresarse serán los funcionarios del gobierno, que este ministro es parte de ese gobierno. Ahora, digamos, el mapa de las cosas raras, hay muchos, ¿no? Hay muchos, digamos, en funcionarios, ¿no? Hay ministros que emitían bonos y que después los compraban, digamos, hay un montón de cosas para evaluar en este mapa. Bien, y también recordemos que el juez que dispuso el apresamiento de el Caballo Suárez, titular del SOMU, fue el juez Canicova Corral. Hoy también en Perfil sostiene que el juez nombró al hermano de su mujer al frente de la obra social del SOMU. Había sobreseído al jefe de los espías y conquistado respaldo oficialista en la magistratura, Así que, de la mano del macrismo, el cuñado de Canicova se quedó con una caja sindical, según lo que cuenta Perfil en su edición de ayer. Para ir cerrando esto y hablando, como recién hablábamos, de la justicia argentina, de la irracionalidad de la justicia argentina, de la apropiación que se han hecho a través de la teoría Irurzun, de la presión preventiva y de cómo hoy, sin tener pruebas, pero como lo contaba hoy Carlos Pagni, ¿no? Según él, para dirimir parte de la interna peronista a través de los jueces, para otros por la persecución mediático-judicial política, pero hay muchos presos sin resolución y sin motivos. Hoy, el ex secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, publicó una carta donde pide que alguien le explique por qué está preso. Desde el 10 de diciembre de 1987 hasta el 10 de diciembre del 2015 ejercí la función pública. En esos casi 30 años no fui nunca denunciado ni sufrí causa judicial alguna. En diciembre del año pasado, sin que mediara solicitud del fiscal alguno, los intervinientes fueron 3, un juez de la Nación me llamó a indagatoria y ordenó mi prisión preventiva. El procesamiento, que era tan delirante que se inventaba una guerra, fue en parte la más grave, supuesta traición a la patria, borrado de un plumazo por la Cámara Nacional de Apelaciones, de modo que hoy solo subsiste un supuesto agravado cuya investigación ya ha sido concluida según el propio juez dispuso. Salvo en esta causa, no existe en la República Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté, por lo menos, excarcelado. ¿Alguien puede explicar en derecho mi actual prisión? Se pregunta Carlos Zanini.
Se la voy a transmitir a Eduardo Valdés, que es abogado. ¿Hay alguna respuesta para esto que dice Zanini? No, se han creado teorías jurídicas que se han ido tan lejos de lo que es la doctrina y la jurisprudencia, que yo no sé si estos jueces alguna vez no se dan cuenta que la historia va a escribirlo a esto, ¿eh? La historia va a escribirlo porque el encarcelamiento por esta nueva teoría Irursum de las prisiones preventivas es inédito en el mundo. Y lo peor es que a Zanini nadie se lo va a... Y hay un fallo, nadie se lo va a explicar, nadie se lo va a poder explicar. Pero mientras tanto, llama mañana a los propios jueces que lo hicieron, pero es un fallo de primera instancia y de segunda instancia, claro, porque lo que le han rechazado ahora es la Cámara, ¿no? Sí. Bueno, lo encarcelaron a Vudú. ¿Y quién le va a pedir disculpas a Vudú ahora a decir que no hay pruebas, no? Acordémonos que cuando lo encarcelan a Vudú, había sucedido que la cuñada del juez que lo encarcela a Vudú, pero que durante 8 años tenía ese expediente y ni siquiera lo había citado, había declarado que le habían hecho firmar unas sociedades, su ex marido, que es el hermano del juez Lijo, y en algunas estaba con el juez Lijo. Bueno, estas son las cosas, como contabas antes, de sociedades y de cuestiones que tienen los jueces hoy, ¿no? Sí. Vanessa Sile. Sí. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? También vos te dedicás mucho también al tema de la justicia en algunos tramos, ¿no? Sí, sí. Sindical. ¿Cómo se explica hoy la situación de la justicia en la Argentina con estas causas? Y como una persecución política. No hay fundamentos. Esa respuesta que hacía el chino en esa carta no tiene una respuesta jurídica, tiene una respuesta política, porque no hay peligro de fuga, ni peligro de que se entorpezca las pruebas o demás procesos de la causa. Entonces, efectivamente, lo que existe en la Argentina es una persecución política a la oposición, y es un funcionamiento de la justicia que no podría existir si no existe enormes medios de comunicación que sustentan y avalan procesos irrisorios y que resuelven las causas antes que las resuelva la justicia, que esto es una de las cosas más graves que me parece a mí. Yo creo que están condenados antes de ser condenados. Un denunciado es un sentenciado, claro, en la República Argentina gracias al aparato comunicacional. Un denunciado es un condenado. Entonces ya no importa al final del túnel la excarcelación de Amado, como bien decía Eduardo, ¿quién le pidió disculpas? Como mínimo, ¿no? Porque acá hay prevaricato, acá hay otras figuras que también son delitos en la actuación del funcionario público, ¿no? Bueno, creo por que ese sí. motivo recusó también al juez Ariel Lijo, porque la verdad que uno pregunta, después que una Cámara Federal, como decía Eduardo Valdés recién, lo deslegitimó de la forma en que deslegitimó el accionar del juez Ariel Lijo, uno se puede preguntar, ¿cómo puede seguir ese juez no solamente impartiendo justicia, sino con esa causa y con esa persona a quien puso injustamente en prisión? Porque digo, a ver, alguien en la Argentina se tiene que preguntar esto en algún momento. Jueces que sin pruebas condenan o marche preso, como lo de Zanini que acabamos. Nadie se lo pregunta. Igual, digo, alguien se lo Gato, déjame que te aporte un dato. En algún momento se va a destapar se va a abrir una caja de Pandora entre la relación del Lijo con el juez Irursum. O sea, recordá esto que te estoy diciendo ahora. Hay una relación ahí que en algún momento va a salir a la luz y va a dar mucho de qué hablar. Y hablamos de la doctrina Irursum y de los jueces que están metiendo preso a un montón de gente sin condena. El peligro es que termine perdiendo todo tipo de respeto institucional el Poder Judicial, porque los medios de comunicación en todo caso responden a estructuras privadas y ahí tiene que entrar el Estado a regularlos, pero el Estado en su conjunto, si pierde dimensión la democracia, que es lo que está pasando ahora. Al perder un respeto institucional pierde dimensión y peso y valor la democracia. Por eso tenemos veintenas de presos políticos y presas políticas en la Argentina, y por eso también nos encontramos con las persecuciones que recién se mencionaban ahí en la cumbre a la dirigencia sindical. Claro. A la dirigencia sindical. O sea, a mí me parece que hay que remarcar que esta cumbre
es un antes y un después en la relación del sindicalismo o cierta parte del sindicalismo con el gobierno, y por lo menos mi organización sindical, que también pertenece a la corriente federal, celebramos que este documento sea rotundo en rechazar la ley previsional y pedir que se derogue, en rechazar la reforma laboral, en demarcar claramente la inconstitucionalidad del DNU 27, digamos, el otro DNU, el que regula la paritaria docente, para eliminarla, le quita peso al colectivo docente y directamente impone un techo al salario mínimo docente con un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. O sea, realmente nos encontramos en un escenario donde, lo del ministro también, donde el gobierno necesita atacar a la oposición y al sindicalismo para barrer la defensa de los derechos. O sea, no importan esos actores, importa lo que está detrás, que es el trabajador y la trabajadora. Encima hoy una amenaza muy dura a Baradel, ¿no? A Roberto Baradel, por haber, del cual me solidarizo totalmente. Sí, toda nuestra solidaridad. Una vez más, Roberto Baradel es motivo hoy de una dura y grave amenaza. No les bastó con toda la persecución y las amenazas que hicieron hasta sobre sus hijos y sus nietos más chicos el año pasado. Hoy una dura amenaza que le dijeron: dejate de joder porque te vamos a hacer callar. Una nueva amenaza que esperemos que la ministra de Seguridad de la Nación, que es tan rápida para investigar tweets, email y otras cuestiones, pueda estar ya mañana dando respuesta, porque de las amenazas anteriores a Baradel nunca el gobierno no solamente no se encargó, sino que nunca respondió. Y es un ciudadano argentino, como los que uno repudia cuando han amenazado al presidente. Roberto Baradel también es un ciudadano argentino. Ni hablemos de los periodistas que hemos sido espiados y que nunca nos han dado ni una respuesta, ¿no? Liliana Swin, ¿te parece que hay un antes y un después en la relación de los gremios después de este duro documento de la CGT de Mar del Plata? Sí, evidentemente sí. La verdad que yo lo recibí bastante, digamos, con alegría esto, porque uno que está caminando la calle, que ha visto, vos sabés bien cómo hemos venido a este programa todo el año pasado hablando de la política económica que están llevando a cabo y la batería de aumentos que hay de aquí hasta abril, porque esto es lo que tenemos que estar alertando al ciudadano de a pie. De aquí hasta abril es una batería de aumentos que no tiene ni nombre, desde ARBA, desde la revaluación, el revalúo fiscal que hace la gobernadora Vidal, desde la nafta liberada, que ya en los 2 años de Mauricio Macri aumentó un 66%, desde las tarifas de luz, de gas, transporte, todo. O sea que esto que hace la CGT evidentemente ha tomado nota, ha estado conversando con sus bases, con los trabajadores, que se ven afectados terriblemente. Mirá, Gustavo, yo lo que quiero recalcar acá es esto del revalúo fiscal que hace la gobernadora Vidal, porque no se está hablando en otros medios de esto. No, lo estuvimos debatiendo esta semana acá, justamente a raíz de muchas denuncias que nos han hecho nuestros televidentes en distintas ciudades del interior de la provincia. Claro, porque eso también esto va atado, además de que todos los municipios aumentaron las tasas de seguridad, higiene y la tasa municipal, esto va atado el revalúo a los impuestos. Por lo tanto, suponte, una casa de menos de 100 metros cuadrados, para que la gente que pagaba en 6 cuotas 2.500, 2.300 pesos, va a terminar pagando 8.000 pesos. Esto es algo inadmisible y ellos le pretenden dar un 15% de aumento en los salarios sin la cláusula gatillo. Es algo inadmisible. Esto que está haciendo la CGT me parece muy bueno. Me parece que esto lo deberían haberlo hecho antes, pero bueno, son momentos políticos y creo que este es el momento. Eduardo, desde el peronismo, vos que sos un conocedor del peronismo y de todas las internas, ¿cómo estás viendo esta postura que adopta hoy la CGT? Con gran alegría. Yo creo que es el momento y nosotros tenemos que ver cómo... Mira, yo tengo un concepto. Con Perón y Evita no alcanza, pero sin los que acompañan a Cristina tampoco. ¿Cómo juntar esto? Es el desafío que tenemos. Y ver esta acción de los compañeros de la CGT nos llena de mucha alegría de ver cómo podemos hacer frente a esta situación, ¿no? ¿Hay una CGT más dura a partir de hoy, crees? Una CGT que es... ¿Más realista, acompañando procesos que han sido tal vez ignorados en estos últimos 2 años?
No, son procesos, ¿no?, de maduración. Es una CGT que tenía un consejo directivo nuevo y me alegra mucho que hasta los sectores de Palazzo hayan estado hoy, así que claro, gran esperanza. Esto, Vanessa, que vos también remarcabas, ¿no?, y yo marcaba recién, que Sergio Palazzo haya estado acompañando. ¿Hay un cambio, como decir, bueno, vamos a fortalecer ahora una CGT que pueda terminar en una unificación, en una sola cabeza? Bueno, el Sergio que fue ahí a hacer el aporte a la discusión y a la reunión como miembro también y conducción de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras de la CGT, llevó incluso uno de los puntos que es el tema del programa, pero yo quiero aclarar que la Corriente Federal siempre perteneció a la CGT. Nosotros no integramos el Consejo Directivo, pero sí la Central Obrera. Pero una postura más crítica. Sí, una postura más crítica. Siempre más crítica, porque uno de los principios, y me alegro que el documento también lo remarque, era que la estrategia del diálogo con el gobierno siempre tenía consecuencias negativas y pérdidas para los trabajadores. Claro. No era un diálogo donde todos ponemos, sino que es un diálogo donde el único sector que se sacrifica es el sector del trabajador. Entonces, nos parecía que eso era un mal camino y efectivamente nos termina demostrando estas últimas normas que envía el gobierno al Congreso, que fue un mal camino. Los despidos nos demuestran que es un mal camino y el techo de las paritarias también, ¿no? Me permití un minuto, está Mariano Martín, nuestro colega, justamente uno de los periodistas que más sabe y más conoce el mundo gremial. Buenas noches, Mariano, ¿cómo te va? Hola Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, antes de pasar al tema Triaca y esta revelación que haces hoy vos del cuñado de Triaca en un puesto muy importante en la intervención del SOMU, a ver, ¿cómo analizás vos esta reunión fuerte de la CGT en Mar del Plata? ¿Comienza una nueva etapa ahora de esta CGT? Mira, yo lo que creo personalmente respecto de esta reunión, Gato, es que se pone blanco sobre negro lo que son posiciones bastante radicalizadas dentro de la CGT. Por un lado, un sector decidido a confrontar con el gobierno de Mauricio Macri, y por otro, aquellos que se ausentaron, que hay que decirlo, son mayoría dentro de la CGT que se ausentaron y que deliberadamente lo hicieron, que hoy no están resueltos o bien a confrontar directamente, a rivalizar contra Mauricio Macri, o están esperando el avance de las paritarias, de las negociaciones de cúpula que tiene planteado el gobierno con la CGT, como para saber de qué lado pararse. Respecto concretamente a lo que pasó hoy en Mar del Plata, lo que tenemos que decir es que es una foto llamativa, una foto fuerte, acompañada por un documento muy severo contra el gobierno, que hace foco básicamente en las críticas contra la reforma previsional, la reforma laboral y también las avanzadas judiciales y gubernamentales contra los sindicatos, entre otros tópicos, y que está acompañada justamente con una foto impactante de dirigentes, que vos tenés que dividirlo con... Son solo 6 los dirigentes importantes a tener en cuenta en esa mesa. Uno al lado del otro, 2 ex grandes líderes de CGT como Moyano y Barrio Nuevo. Claro. A sus lados, respectivamente, aquellos que hoy ocupan cargos en el triunvirato de conducción, sí. Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. Y en las puntas, casi te diría que como una foto y una pintura que se buscó hacer con esta ubicación, se ponen a quienes entre los mismos concurrentes decían los 2 candidatos que va a tener el sector para liderar la CGT a solas. Por un lado, el ferroviario Omar Maturano, el líder de los maquinistas de trenes, y por otro, el caso de la asociación bancaria. Insisto, y te cierro con este punto, es una expresión hoy circunstancialmente muy confrontativa, muy crítica hacia el gobierno, pero no deja de ser por ahora una voz bastante minoritaria de lo que va a ser el planteo de pedirle a la CGT una marcha, Mariano, dentro de 15 días. Puedo decir minoritaria, pero son los pesos pesados que hoy tienen realmente un manejo muy fuerte, ¿no?, en la conducción y en la opinión gremial, ¿no? Bueno, de acuerdo a cómo lo leamos, por supuesto. Si vos decís hay un triunvirato de conducción en la CGT, había 2 de los 3 miembros del triunvirato. Claro. Si vos decís los ex líderes de CGT, había 2 de los 3. Faltó Antonio Caló, nada más, que hoy está en otro tipo de lectura política de esta actualidad que tiene la CGT.
Sin embargo, bueno, obviamente están faltando los grandes gremios de los servicios, los grandes gremios de la industria, muchos de los sindicatos del transporte. No te olvides que estuvo Maturano de la Fraternidad, pero no estuvo Roberto Fernández de la Unión Tranviarios Automotor, la otra pata clave para garantizar la contundencia en una medida de fuerza. Por eso digo, todavía queda un margen de negociación y de diálogo que va a estar muy interesante ver cómo se define en estos días. Mariano, hoy revelabas vos en ámbito financiero que después del escándalo del maltrato, de la forma en que echa a la ex empleada, del nombramiento que Triaca hace de su ex empleada en el SOMU, donde le pagaba ese aumento salarial que le había pedido ella con plata del SOMU, se conoció también, lo revelaste vos, que uno de los cuñados de Jorge Triaca, aumentando, como bien pone en la nota, el nepotismo ahí en el gobierno, es uno de los que tiene la máxima conducción en el SOMU. Un nombre que empieza a ser familiar para nosotros en estos últimos días, pero que ya la dirigencia remanente, la dirigencia que había continuado al encarcelamiento de Omar el Caballo Suárez en el SUMU, lo conocía ni mucho. Sergio Borsalino, marido de una de las hermanas de Jorge Triaca, es prácticamente, Gato, quien hoy detenta el poder de facto dentro de la intervención del Sindicato de Marítimos Unidos, porque hay un interventor, como lo fue en su momento Gladys González, hoy es Alfredo Bertonasco, un técnico de confianza del viceministro de Trabajo, de Horacio Pitró, y sin embargo, aquellos que llevaban adelante prácticamente la gestión de la intervención empiezan a aparecer a partir de este escándalo, porque el propio Borsalino, a quien te menciono en este caso, que es el cuñado de Triaca, es quien despide personalmente a Sandra Heredia, le dice no vengas más, veamos cómo arreglar este entuerto. A partir de ese momento es cuando nosotros empezamos a indagar en quién era esta persona, y bueno, nos encontramos con que es prácticamente un gestor, un hombre clave dentro de la estructura de la intervención del SOMU, que recordemos, está finalizando en poco menos de un mes, va a estar dándole el mandato a un dirigente opositor que se impuso en las últimas elecciones. Pero, ya te digo, una estructura muy opaca de funcionamiento dentro del SOMU, con Sergio Borsalino por un lado, el abogado Roberto Porcel, un hombre también bastante sinuoso en términos políticos, y un dirigente que ha tenido un largo tránsito por muchos gremios en crisis, llamado Serrucho Gómez, que también tiene una historia muy particular detrás, que prácticamente formaban un tridente de conductores del SOMU a espaldas de lo que es la conducción formal de la intervención. Ahí es cuando empiezan a surgir una cantidad de nombres de presuntos ñoquis, de personas que han sido contratadas de forma aparentemente irregular y a dedo dentro de esta intervención, que algunos, como el abogado del Caballo Suárez, los llevan a 250 personas, pero dentro del gremio más o menos se ubican en 90, 100 personas los que han sido nombrados bajo esta modalidad. ¿Y cómo quedó Triaca? Porque el gobierno ahora lo mandó de vacaciones, ¿no?, para tratar de desactivar un poco lo que ha significado este escándalo. Pero ¿cómo queda en el gobierno? Bueno, en el gobierno están pensando los pasos a seguir, están viendo, sobre todo, vos sabés que es un gobierno, Gato, que tiene muy presente el pulso de la opinión pública y de los medios, entonces están viendo cuánto tiempo más este tema va a formar parte de la agenda de los principales medios para saber... Sí, por ahora lo ignoran los grandes medios, Los grandes medios lo ignoran al tema. Sí, o lo soslayan, lo tocan un poco de costado. Por eso me parece que el gobierno va a estar midiendo, Durán Barba mediante, hasta dónde. Pero te voy a dar un dato que quizá te parezca interesante, Gato. Vos sabés que hoy en esta reunión que veíamos en Mar del Plata, no está en el documento, pero muchos dirigentes en una reunión más chica, más reducida, hablaban de hay que hacer todo lo posible por sacar a Triaca de ese lugar, porque los dirigentes que estaban en Mar del Plata decían ya no va a funcionar más como ministro de Trabajo, y algunos desde ese mismo espacio ya piensan en un reemplazante, Gato, desde ese espacio por supuesto y desde el gobierno. Algunos creen que Diego Santilli puede ser el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puede ser el reemplazante.
Claro, a quienes les interesa Diego Santilli, a hombres como Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, que lo entienden muy buena cercano, relación, ¿no? Diego Santilli con Moyano, ¿no? Y con el gremialismo, ¿no? Exactamente. Desde el puesto que tuvo de ministro en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una de las pocas patas visiblemente visiblemente mirá qué buen anticipo que nos das esta noche, ¿eh? Muy bien, Mariano. Un dato que de los tantos que van a ir circulando permanentemente, porque este escándalo, por lo menos desde nuestra perspectiva, habrá que ver si bien, como vos decís, en los grandes medios no es así, pero nosotros... Bueno, a ver, Mariano, lo venimos marcando acá. Para el espíritu de Cambiemos, que habla de transparencia. Han exhibido al SOMU como el sindicato de la corrupción y resulta que ahora ellos lo utilizaban como caja para pagarle a empleados que ponían y ahora está el cuñado. El destrato del ministro, empleada negra. Bueno, hay muchos elementos que lo han puesto realmente en una situación. ¿Cómo se va a sentar Jorge Triaca con los sindicalistas a hablar de trabajo en negro, de otras cuestiones, cuando ha tenido este bochornoso paso en falso? ¿No? Pensá, Gato, que el ministro de Trabajo, el todavía ministro de Trabajo, tiene sobre sus espaldas, apenas regresado de sus vacaciones, que gestionar el plan que tiene el gobierno para encarrilar en 15%, ni un punto más ni un punto menos, las paritarias de este año. Y además, como si eso fuera poco, va a tener a su cargo el trabajo parlamentario también y dentro de los gremios para tratar de de convertir en ley la reforma laboral. Hoy te diría que esto que parecía algo casi resuelto en algún sentido, ya prácticamente parece un fantasma del pasado, habida cuenta de cómo se han desarrollado los últimos acontecimientos. Totalmente. Gracias, Mariano, como siempre, un abrazo, muy buena información. El gusto. Chau. Un abrazo grande, gracias. Bueno el anticipo que da Mariano Martín, que algún sector del gobierno está pensando en Diego Santilli como posible reemplazante de un Jorge Triaca muy debilitado por más que los grandes medios lo tapen, lo oculten, no se hablen, pero un ministro que ha actuado de la forma que actuó, con violencia de género, no sé, le preguntaría aparte de eso, y aparte vos pensás, Gustavo, cuántas empleadas domésticas, lo difícil que es regularizar el tema de las empleadas domésticas, el trabajo que es eso, porque es uno de los trabajos peores pagos y más difícil de regularizar. Y el ejemplo, el ministro de Trabajo, además de maltratando, la tiene en negro, la ubica en un sindicato en el que ellos lo pusieron. Vos fíjate cómo montan escenarios, lo que decía recién tu compañero. Montan escenarios. ¿Qué hicieron? Pusieron a Gladys González, la llevaron de candidata, la pasearon por todos los canales como que era la luchadora contra la corrupción, y esta misma Gladys González es la que estaba permitiendo el nombramiento de gente de ñoquis, prácticamente. No, pero aparte de una cosa importante, Gustavo, el fundamento de estos proyectos de reforma... y dentro de ellos el laboral es el famoso blanqueo. Exacto. Es el famoso blanqueo. Nada más contradictorio, y la verdad que el mismo proyecto lo firmó Triaca. El proyecto de ley que ingresó al Senado lo firmó Triaca. ¿Y saben lo que dice ese proyecto? Porque de blanqueo no tiene nada. Es solo marketing. Es usar la palabra registración. Ese proyecto, paradoja o no, elimina la doble indemnización para los casos donde una trabajadora o trabajador no registrado es despedido. Hay una pena que actualmente se pone en la ley, que es si un trabajador no registrado denuncia a su empleador y su empleador de castigo, ¿querés que te registre? No, te despido. Ese empleador debe pagar 2 veces la indemnización. Ese artículo lo deroga el proyecto de Triaca. Ahora no comprendemos qué hay atrás de cada uno de los aspectos. Iba a tener que pagar doble indemnización, parece el ministro de Trabajo. Ahora pero es inadmisible que ahora Triaca tiene que pagar doble indemnización. Lo tenga porque ellos tienen un doble estándar para todo. Totalmente. Entonces es inadmisible que el presidente Mauricio Macri tenga todavía hoy, que estén esperando, estudiando, a ver si lo sacan, si no lo sacan. Debería renunciar ya, si tuviera un poco digamos, de ética, porque esto es ético. Ellos vinieron a la política a decir que iban a cambiar todo y la ética era la bandera. La ética era la bandera. Igual lo del insulto yo creo que es anecdótico. No, lo del insulto para mí es anecdótico. Tremendo. No, pero para mí es anecdótico, porque eso después ya se disculpó, como en la esfera privada, el tipo dijo, bueno, yo me disculpo. Después habrá que ver si la señora acepta las disculpas.
Pero lo grave es como funcionario público, que la tenga en negro y que la haya, y que haya canalizado, su salario cuando por le un pide gremio. un aumento, la verdad, eso es gravísimo. La persona reconoce. Somos gravísimo por varios motivos. Sí, claro que es gravísimo. Una intervención ya es per se un hecho extraordinario a cualquier organización sindical que tiene que ser libre del Estado. Exactamente. Ya por sí es extraordinario. Y ya aprovechar una intervención para meter gente... Y tiene una función la intervención. Normalizar y convocar inmediatamente elecciones para que ese sindicato lo administren los trabajadores y a quienes los trabajadores voten. El ministro de Trabajo no puede no solamente haber designado alrededor de 250 personas. El ministro de Trabajo, familiares del juez Canicoa Corral, los familiares del ministro de Trabajo, Gladys González y compañía, en el SOMU, sino además llevar 2 años de intervención, recién ahora hubo elecciones. Y poner una delegada. Sí. ¿Me permite? Vamos a hablar con el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, que justamente en las últimas horas ha pedido que Jorge Teriaca vaya al Congreso a dar explicaciones. Agustín Rossi, buenas noches, ¿cómo está Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Bien, bueno, usted ha pedido que se presente Teriaca en el Congreso, ¿no? Bueno, me parece que con todo lo que ustedes estaban charlando y todo lo que hemos visto en estos días y lo que nos hemos enterado, lo menos que puede hacer el gobierno y el oficialismo es permitir que el ministro de Trabajo vaya al Congreso y dé las explicaciones, ¿no? Porque ciertamente hay una serie de hechos sumados uno con el otro, que resultan conductas claramente impropias. Primero lo del insulto. Yo lo del insulto no lo dejo de lado, ¿no? Porque es la relación entre el patrón y una empleada y una trabajadora. Incorporo en eso también la cuestión femenina, es una mujer, y ciertamente en el caso del ministro de Trabajo y un hombre público, me parece que no es una cuestión como para dejarla de lado. Por eso digo, primero el insulto. Segundo, que el ministro de Trabajo tenga personal a su cargo en negro es claramente una contradicción con toda la política que está llevando adelante. Recién yo la escuchaba a Vanessa de hablar del proyecto de ley de reforma laboral. Ese proyecto de ley está claro que era un intento de jubileo, ¿no? Un intento de jubileo para todas aquellas empresas que no tuviesen el personal en sus condiciones, que tuviesen personal negro, que claramente el proyecto de ley les iba a permitir condonar deudas y todo lo que eso significase, ¿no? El tercer elemento a tener en cuenta es la designación de esta señora que hace la denuncia del SOM, porque aquí no sabemos qué función cumplía en la intervención del SOM, o si en realidad lo que todos pensamos era lo que estaba sucediendo, que en realidad se le pagaba al SOM la intervención del SOM, que supongo yo que debe ser con recursos propios de los trabajadores portuarios, para que esta señora realice actividades no en el SOMU, sino en las propias residencias, o en la propia residencia o en la quinta del ministro Teriaca. Y el cuarto elemento que aparece claramente son la serie de irregularidades que estamos enterándonos que suceden en el marco de la intervención del SOMU. Entonces me parece que es un compendio de irregularidades que claramente como mínimo merecen que el ministro vaya al Congreso y dé las explicaciones correspondientes y responda a las inquietudes y las preguntas del conjunto de los diputados, ¿no? Porque está claro que estamos frente a un gobierno, no es el primer caso, estamos frente al gobierno, como digo yo, que su primer mandamiento, el primer mandamiento macrista es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Porque esto que sucede con Teriaca también uno lo puede parangonar con el ministro Duchovny, que es un ministro de Economía que teóricamente es quien tiene que buscar y lograr que haya inversiones del extranjero en la Argentina. Bueno, la situación del ministro Echeverre también, ¿no? La situación del ministro Echeverre, no solamente por los 500.000 pesos que recibió de la rural, sino también porque está con estos problemas judiciales citado por la justicia el próximo 27 de febrero, ¿no? Bueno, por eso digo, y podemos seguir, ¿no?, ampliando situaciones, porque la realidad es que uno dice, bueno, ¿para qué querían hacer la reforma laboral? Bueno, la reforma laboral, además de quitarle una cantidad de derechos a los trabajadores, bueno, seguramente iba a buscar
perdonar una cantidad de deudas de aquellos infractores a la legislación laboral, aquellos que han tenido personal en negro durante una cantidad de tiempo, y de alguna manera funciona de lo mismo que hicieron con el blanqueo de capitales, la repatriación o la esterilización de capitales, digamos, terminan favoreciendo a los que son los propios amigos del poder. Entonces, Agustín, ciertamente... Sí. Sí, no, le quería agradecer. Una línea, hoy varios diputados han denunciado ante la justicia, supongo que ustedes lo van a hacer también cuando vuelva a la actividad el Parlamento, el mega decreto, el mega DNU, ¿no?, que ha arrasado con varias leyes y otros puntos de la administración, ¿no? Bueno, nosotros ya hemos adelantado nuestra posición de rechazo al DNU. Quiero decir claramente, en forma muy sintética, nosotros vamos a propiciar una sesión de la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados provoque el rechazo de ese decreto de necesidad de urgencia. El decreto de necesidad, entre los tratamientos de los DNU está perfectamente establecido en la Constitución Nacional, en el artículo 99, inciso 3º, en donde claramente le fija plazos al DNU. Está corriendo el plazo de los primeros 10 días hábiles, que es el plazo entre que el gobierno emite y publica el DNU en el boletín oficial para que el jefe de gabinete lo ingrese al Congreso. Una vez que ingresa al Congreso, tiene 10 días hábiles la comisión, para la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo. Y a partir de que se reúna, de que dictamine la comisión, inmediatamente, porque así lo prescribe claramente la Constitución Nacional, las cámaras inmediatamente deben abocarse a su tratamiento. Entonces, una vez que esté el dictamen de la comisión, nosotros vamos a tratar de, en conjunto con el resto de los bloques, buscando acuerdo y buscando consenso, provocar el rechazo. Gracias, Agustín, buenas noches, Bueno, muchas gracias a ustedes, adiós. Bueno, Vanessa, gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas Liliana, gracias, Gustavo. gracias. Nos quedamos con Eduardo Valdés. Enseguidita, tras la pausa, vamos a hablar de su encuentro ayer con el Papa Francisco, pero además lo que ha significado la misa del Papa con los mapuches y ese encuentro con los mapuches. Un tema que acá en la Argentina estuvo en los últimos meses muy al tapete, en Chile también. El verdadero significado lo hablamos con Eduardo Valdés, ex embajador argentino ante la Santa Sede. Enseguidita, tras la pausa.